El título de la enseñanza del día de hoy es Cuando la gracia es tratada con obstinación. Cuando la gracia es tratada con obstinación. ¿Usted conoce personas rebeldes? ¿Orgullosas? ¿Sí? Haga así, ponga el celular en foto y póngase así. Aquí tengo uno. Porque somos así. Y no nos podemos decir con desfachatez, oye, este pueblo, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Eh? No, si somos iguales nosotros. Hemos recibido la gracia, la misericordia, Dios es fiel, Dios es bueno. Vemos que Él provee y suple para cada una de nuestras necesidades diariamente, pero sin embargo, somos obstinados en la gracia de Dios. Vamos al texto, Oseas capítulo 11, verso 12, vamos a leer primero. Dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Capítulo 12, verso 1 en adelante, dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. Porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló. Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como los días de la fiesta. Y he hablado de los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Yo no sé si a lo mejor usted entendió toda esta historia en este capítulo, pero nos vamos a poder dar cuenta de que Dios recuerda ciertas cosas del pasado y lo trae a memoria al pueblo en el presente. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Él se comprometió. No solamente hizo un contrato, hizo un pacto con Dios. O sea, Dios con su pueblo, perdón. Y ese pacto no se rompe. ¿Sabía usted que los pactos no se rompen? Son inquebrantables. Independiente de que uno de los dos falle, el pacto sigue. Y Jehová Dios cumple su pacto. Dios eligió a un pueblo. Dios eligió a un hombre para traer estas 12 tribus. Para poder extender su plan. Para poder hacer cumplir su plan. Voy a poner cronómetro. ¿Cuánto tengo? ¿1 hora y media? 2, perfecto, gracias hermano. Antes de que entremos ya de lleno a lo del día de hoy, me llama mucho la atención, yo no sé si usted tomó atención al versículo 8 del capítulo 11 la semana anterior. ¿No? Se lo voy a leer. Y con esto nos vamos como avión. Dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Como
a Adma o demolerte como a Seboim. Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Pongan atención a las palabras del Señor hablando a su pueblo. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. ¿Se dan cuenta cómo Dios habla a su pueblo? Cómo Dios en su misericordia le habla a su pueblo sabiendo Dios. Y si nosotros después vemos la historia, ellos fueron conquistados por los asirios. Y después el reino de Judá por Babilonia. Pero sin embargo, podemos ver que Dios fue fiel igual. Siempre hay un remanente. Por eso estamos acá hoy día. Porque el Evangelio llegó a nuestros días. Porque el plan de Dios sí se cumple. 3 puntos vamos a ver el día de hoy. Jacob y el encuentro con Dios. Yo creo que esa historia usted la conoce muy bien, ¿cierto? Si no, léalo. Está en el capítulo 32 de Génesis, 28 en adelante. Segundo punto, las advertencias y llamados al arrepentimiento. Porque de eso es lo que se trata todo este capítulo 12. Es un llamado a volverse a Dios, es un llamado al arrepentimiento, es un recordarle al pueblo de Israel lo que Dios hizo con él en el desierto, en el Éxodo. Eso es lo que está haciendo Dios en este capítulo. Y al final, en el punto 3, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. ¿Cómo lo aplicamos todo esto? Este libro contiene los mensajes de Dios al reino del norte de Israel a través del profeta Oseas. Oseas ministró durante varias décadas hasta la caída de Israel ante Asiria en el año 722 a.C. A lo largo de las profecías de Oseas surge un tema clave: la infidelidad y la idolatría de Israel. Israel ha llevado a abandonar a Dios. Israel se olvidó de su Dios. Eso fue lo que pasó. Y yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, que en algunos momentos de su vida usted está desconectado. Fuera de la comunión, no asiste muy continuamente a la congregación. Bueno, este capítulo Dios nos llama a reflexionar sobre su pasado, a reconocer los pecados, sus pecados, mis pecados, y volvernos al Señor. Creo que tenemos que predicarnos el Evangelio constantemente. Compartía con los hermanos el día viernes en el grupo 2 Corintios 5, 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora es todo hecho nuevo. Pero hay dos cosas, les decía yo. Una que tenemos que olvidar y otra que sí tenemos que recordar del pasado. Hay cosas que sí nos vale la pena olvidar del pasado, pero hay otras cosas que sí nos vale la pena recordar del pasado. La fidelidad de Dios, el sacrificio de Cristo, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y eso es lo que está pasando acá con este pueblo. Quiero leer algo que escribió un personaje bastante conocido, a lo mejor San Crisóstomo. ¿Lo ha leído alguna vez usted? ¿No? Yo tampoco, pero me gustó mucho lo que él dice con respecto al arrepentimiento. Dice: el arrepentimiento es el conservador de la piedad y el procurador de la misericordia. Aunque no es debido que lo pidas, solamente disponte a volver y harás desaparecer el estado de ira y condenación. Cuanto más lamento y angustia de espíritu tengamos primero en nuestra conversión, menos lo sentiremos después. Entre más grande sea la cuota, menor será la renta. O sea, en conclusión, ¿es bueno arrepentirse? Por supuesto. ¿Cuántos son buenos para pedir perdón acá?
Nadie. Pastor, después vamos a orar por esta iglesia. A veces se nos es fácil pedir perdón, pero arrepentirnos es diferente. Ah, sí, perdóname, no, lo que pasa es que lo hice sin intención, pero ¿realmente nos arrepentimos de corazón? Porque arrepentimiento es una cosa distinta. ¿Cierto? ¿Se entiende la diferencia, no? Es cambiar de camino, cambiar de dirección, es cambio de carácter. No solamente pedir perdón porque la embarraste y después seguir haciendo lo mismo, no. Arrepentimiento genuino es eso, es cambio de carácter, cambio de actitud. Tener conciencia de que estoy cometiendo un error. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a este pueblo. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Versículo 1 y 2 dice, punto 1, Jacob y el encuentro con Dios. Efraín se alimenta del viento y persigue el viento oriental. Cada día aumenta la mentira y la desolación. También hacen un pacto con los asirios y el aceite llevado a Egipto. Jehová acusa a Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos. Conforme a sus obras le recompensará. Yo no sé si a usted le ha pasado, y de hecho lo dice en los primeros versículos aquí. Efraín se alimenta del viento y persigue el viento oriental. No sé si le ha pasado alguna vez a usted que, y de hecho lo comentaba un hermano en el grupo, no voy a decir quién para que no estén mirando todo el rato, pero él decía, como que yo, no sé, miro para el lado, tengo trabajo, no me falta plata, está todo bien en la familia, pero me falta algo. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Se estaba alimentando del viento, o sea, de nada. ¿Quién se alimenta del viento? De nada. Faltaba algo, faltaba volverse, faltaba la comunión, faltaba Dios en el corazón del pueblo de Israel. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. No es que le falte plata, no es que falta la presencia de Dios. Falta la comunión con Dios. Falta doblar rodillas, falta inclinar el corazón. Eso es lo que falta, volvernos al Señor. ¿Se acuerda cuando usted recién se convirtió al Señor o cuando el Señor lo trajo a usted? Y han pasado los años y de repente como que no pasa nada. Es que no siento nada. No necesita sentir para saber que Dios está con usted, pero sí es importante acercarnos a Dios. Tener comunión con Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Y persigue el viento oriental. ¿Sabe lo que pasa ahí? Es como cuando usted, en vez de huir de un perro rabioso que lo va a morder, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era ir a la destrucción misma. Eso es lo que estaba pasando. Estaba buscando su propia destrucción. Y no se estaba dando cuenta. Por eso Dios tiene que levantar a un hombre, tiene que levantar a un profeta y decir, ¡hey, pueblo, pon atención! Estás haciendo algo que no es debido, que no corresponde. Estás haciendo alianzas que no tienes que hacer. Estás buscando donde no tienes que buscar, porque no hay satisfacción ahí. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy día también. Por eso les decía, hermano, esto pasó hace mucho tiempo atrás, pero Dios nos habla ahora también a nosotros. Estás buscando el camino equivocado, estás buscando donde no hay. Jeremías 2:13 dice, eso no está ahí, no sé si lo puede buscar. ¿Sí? Gracias, hermano. Perdón, esa la escribí hoy día en la mañana nomás. Dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y ese es nuestro problema, hermanos. Se nos olvida que fuimos rescatados para su gloria. Se nos olvida que somos creados a imagen y semejanza de Dios y que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y que tenemos que tener esa comunión constante con nuestro Dios. Que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos anhela celosamente. Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo.
Estaba abandonando a su Dios. Y Dios le empieza a recordar, ¿se acuerdan ustedes lo que yo hice en el Éxodo? ¿Se acuerdan ustedes cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvieron en el desierto? Yo estuve ahí con ustedes. Yo suplí las necesidades de ustedes. Tenían hambre, les di de comer, tenían sed, les puse una roca ahí que los siguiera todo el día. Una nube para que el sol no les hiciera daño. Y una columna de fuego por si tenían frío. Pero sin embargo, ustedes están buscando suplir sus necesidades en otro lado. Por ende, ¿qué es lo que pasó? Destrucción. El pacto con Asiria se refiere a que Israel busca respaldo militar de este imperio brutal, en lugar de confiar en Dios, en la protección de Dios. Y si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, a veces los enemigos se mataban solos, porque Dios intervenía. Ellos no tiraban ni una flecha. Pero sin embargo ellos buscaron alianza con Asiria para sentirse protegidos. ¿Cuáles son las alianzas que nosotros estamos buscando, hermano? Porque la Escritura nos dice a nosotros que Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza, que Dios es escudo alrededor nuestro, que Él es nuestra gloria, Él es nuestra luz, nuestra salvación. Dice, ¿de quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron los enemigos contra mí, dice, ellos tropezaron, ellos cayeron. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré confiado. Eso es lo que dice el salmista. ¿Cierto? Pero sin embargo este pueblo, teniendo la experiencia anterior de sus antepasados, sin embargo estaban haciendo alianzas con un pueblo brutalmente malo. Y que no era temeroso de Dios, por supuesto. Jeremías 22:22 dice, el viento arrastrará a todos tus pastores y tus amantes irán al cautiverio. Por culpa de toda tu maldad quedarás avergonzada y humillada. Eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra confianza donde no debemos. Seremos avergonzados, hermano. No, lo que pasa es que usted no sabe. Aquí el mejor negocio. Aquí yo he hecho todas las fichas. Pero si abandonas a tu Dios, vas a ser humillado y avergonzado. No hay que fiarse del corazón. El corazón es engañoso. Fíate de Jehová de todo y no te apoyes en tu propia. Reconócelo en todos y Él enderezará tus. Muy bien, se lo saben. Esta iglesia está muy aplicada al día de hoy. Una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo practiquemos. ¿Cierto? Ay, nadie dijo amén. Ezequiel 17:10 dice, ¿prosperará aunque sea plantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará? Mire, eso es lo que estaba haciendo justamente el viento del este. Por eso dice ahí, Efraín se alimenta del viento y persigue el viento oriental. ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? En los surcos donde creció, se secará. Entonces, la dependencia de Egipto iba a fracasar. Dios se lo estaba profetizando. Dios se lo estaba advirtiendo. Estás poniendo todas tus fichas ahí, te las vas a perder todas. Pero siguió. La dependencia de Egipto fracasaría y Judá se secaría. Eso es lo que pasó, literalmente. Ambos reinos están condenados por confiar en soluciones humanas en vez de confiar en el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está acusando a este pueblo de infidelidad.
tú has sido infiel. Yo he sido fiel contigo. Yo te he sustentado, pero tú has sido infiel. Por ende, van a haber consecuencias. Por eso yo les leí el verso anterior, el verso 8 del capítulo 11. Porque si nosotros lo leemos sin leer todo lo demás, decíamos, pero Dios es muy misericordioso, Dios es muy amoroso. Y es verdad. Pero no nos confundamos, porque Dios también es justo. Y Dios no puede dejar pasar la maldad. No puede dejar a uno inocente cuando está haciendo lo malo. O no. Nosotros nos criticamos esto constantemente, vemos las noticias y pensamos, pero ¿cómo? ¿Cómo tanta maldad? ¿Cómo tanto asalto, tanto portonazo, tanta violencia? ¿Pero cómo? Por favor, hagan algo. Hay un momento que Dios va a hacer justicia. Al final del día quizás no, pero al final de su día sí. Y el malo va a tener que pagar. Oseas 4:1 dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor entabla un pleito contra los habitantes del país. Ya no hay en esta tierra fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Eso es lo que estaba pasando con este pueblo. Se estaban olvidando. No había fidelidad, no había conocimiento del Señor. Miqueas 6:2. Montañas, escuchen el pleito del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra su pueblo. Presenta una acusación contra Israel. Si Dios es un Dios de pacto. Y Dios le está diciendo, hey, yo hice un pacto con ustedes. Tengo algo contra ti. ¿Se acuerdan de Apocalipsis, no? Has dejado tu primer amor. Sigamos adelante. Verso 3 al 6. Dice así, tomó a su hermano por el calcañar en el vientre. Yo creo que usted conoce esta historia, ¿cierto? Esaú y Jacob. Y en su fuerza luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y buscó su favor. Lo encontró en Betel y allí nos habló. Es decir, Jehová Dios de los ejércitos. El Señor es un hombre memorable. Así que tú, con la ayuda de tu Dios, regresa. Observar misericordia y justicia. Espera en tu Dios continuamente. Aquí lo que está mostrando es, le está recordando el pacto que él hizo. Recuerden, ustedes no me eligieron a mí. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes no me eligieron. Yo lo elegí. Y no elegí a Esaú, que era el mayor. Elegí a Jacob, que era el menor. ¿El engañador? ¿El suplantador? Sí. Ese mismo elegí yo. ¿Sabe para qué? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan ustedes que él luchó con el ángel? Hasta que el ángel le dijo, pero suéltame que ya está amaneciendo. No te suelto hasta que me bendigas, le dijo Jacob, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasó con Jacob en ese momento? Dice que fue descoyuntado de su cadera. Un hombre que estaba acostumbrado a hacer las cosas a su forma, a su manera. Y si usted lee la historia de este hombre, de Jacob, era truculento, pero yo creo que era chileno. Porque la hizo, pero sin embargo Dios lo usó igual. Dios tuvo misericordia igual. Pero Dios tuvo que hacer algo, descoyuntarlo, para que nunca más se le olvide quién es Dios. Porque ya no iba a poder caminar como antes. Iba a tener que depender de Dios. Porque ahí se cambia su nombre. Ya no es Jacob, ya no es el engañador, ya no es el suplantador, sino que ya es Israel.
El que pelea con Dios. Imagínense ustedes el título. Pero dice que, a mí me llamó la atención porque dice que venció. O sea, ¿el hombre venció o Dios lo dejó vencer? Pero miren, cuando Él es vencido, Dios gana. Cuando Él vence, Dios gana. Es como raro, ¿no? Pero así es. Porque cuando usted es quebrantado y ya no camina igual como antes, al final, ¿quién gana? Y gana usted también. Porque el que quiere salvar su vida, dice, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de Él, la va a ganar. Es como contrario esto. Entonces, cuando usted pierde, gana. Cuando usted muere, vive. ¿Sí o no? Entonces, Jacob pensó que ganaba, pero Dios ganaba. Porque al final, Jacob tuvo que ser tratado, tuvo que ser quebrantado. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Dios permite situaciones en la vida nuestra para ser tratados, para ser confrontados, para que usted se pueda volver al Señor. Porque si Dios lo llama, es porque Dios tiene un propósito. Amén. Escuché un solo amén. Gracias, Luis. Dios te bendiga, hermano. O sea, le recuerda a Israel que el Dios que se encontró con Jacob en Betel es el mismo de hoy. Es el mismo. Nosotros a veces tenemos una visión un poco errada. Decimos, no, es que el Dios del Antiguo Testamento sí es el mismo Dios. Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, el mismo Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo. Su nombre memorable es Jehová, Dios de los ejércitos. Con su ayuda pueden regresar a Él a través de la misericordia, la justicia y la espera en Él continuamente. Con su ayuda nosotros podemos volver. Nosotros necesitamos. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo el que obra en el corazón del hombre para nosotros volvernos al Señor. No es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Como Dios transformó a Jacob, Él también puede transformar y restaurar a Israel. Pero si se arrepiente. Por eso nuestra vida como creyente, ¿cómo es? Arrepentimiento y... Amén. Arrepentimiento y fe. Esto es constante. Esto es diario. Oseas 6 del 1 al 3 dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida nuevamente. Al tercer día nos levantará. Y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor. Esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Oseas 10:12 dice: siembren para ustedes justicia. Cosechen el fruto del amor inagotable y abran surcos en terrenos no labrados. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Miqueas 6:8 dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Dice: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. No es buscar al Señor y volverse al Señor para tener más plata, para ser más prosperado, para tener más éxito. No, es carácter, practicar la humildad.
Jesucristo dijo, aprended de mí que soy de corazón. Y creo que nosotros estamos faltos en eso, ¿no? ¿Cuántos humildes hay aquí? Gracias, gracias. Estamos en eso, ¿no? Ahí hay un humilde y mentiroso también. Ay, Dios mío. Sigamos adelante, hermano. Juan Calvino dijo estas palabras. Arrepentimiento no es solo el inicio de la vida cristiana, es la vida cristiana. ¿Lo escuchó bien, cierto? No es solo el inicio de la vida cristiana, es toda nuestra vida, porque fallamos, porque pecamos, deshonramos a nuestro Dios. Segundo punto, las advertencias y llamado del arrepentimiento. Versos 7 y 8. Un astuto cananeo, balanza engañosa hay en su mano, le encanta oprimir, dice. Y Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido y he hallado riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad que sea pecado. Ustedes ven un poquito de orgullo en esas palabras, ¿no? Literal, justamente eso era. Se estaba enalteciendo. Me he enriquecido, me ha ido bien. Entonces, estoy bien con Dios. Pero no, era todo lo contrario. A través del profeta el Señor confronta las prácticas comerciales deshonestas de Israel. Al igual que un mercader cananeo, poco ético, porque así eran conocidos en ese tiempo, que usaba balanzas defectuosas. A Israel le encanta oprimir mediante el engaño, dice, y la acumulación de riqueza. ¿Sabe cuál era el problema acá? Que no solamente estaba siendo deshonesto en sus asuntos comerciales, sino que también estaba oprimiendo al desamparado. Porque uno podría decir, sí, pero este gallo tiene cualquier plata, da lo mismo, que lo engañe un poco. Sí, pero cuando tú estás engañando a uno que está desamparado, a uno que le falta para vivir, pero sin embargo está siendo engañado. Pero eso es lo que estaba haciendo Israel. O sea, le estaba quitando al que no tenía. Más encima. Y más encima tener la desfachatez de decir, uy, me he enriquecido, he hallado riquezas para mí en todos mis trabajos, no hallarán en mí iniquidad que sea pecado. Proverbios 11:1 dice, el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. O sea, Dios detesta la injusticia, hermano. Y dice la Escritura que Dios pesa nuestros corazones. Porque nosotros podemos vivir una vida aparente muy buena. Pero quien conoce nuestro corazón es Dios. Y a Él no le gusta la pesa falsa. Porque nosotros podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no lo podemos engañar. Amós 8:5 dice, ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida, dice, y aumentar el precio, falsear las balanzas. O sea, estaban estafando. ¿Me están estafando? ¿Escuchado eso? Bueno, eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estafando. Estaban esperando el momento para poder usufructuar, ganar más, sin vergüenza. Apocalipsis 3:17 dice, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y Dios le dice,
pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Si a veces nosotros pensamos que la estamos haciendo de oro, pero miro para el lado, no pasa nada, no hay nadie enfermo, tengo todo, tengo pega, tengo salud. Pero se nos olvida mirar para acá. Efraín o Israel se ha enriquecido por medios pecaminosos, pero cree con arrogancia que no ha hecho nada malo. ¿Y yo qué he hecho? Y a veces nos justificamos, y es verdad. Pero es que no es tan malo. Es que ya no es tan malo, ya está malo. Porque la Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O sea, si hacemos lo malo, estamos pecando. Y si no hacemos lo bueno, también estamos pecando. Las riquezas obtenidas indebidamente a menudo conducen a un falso sentido de justicia y confianza en las riquezas en lugar de Dios. Pero me está yendo bien y dejo de depender, dejo de buscar, dejo de orar, dejo de asistir, porque me está yendo bien. Pero no. La verdadera prosperidad proviene de los negocios éticos combinados con la confianza en Dios. O sea, tenemos que hacer las cosas bien, pero no porque es correcto solamente, sino porque confiamos en Dios y dependemos de Dios. Dios es quien provee y quien suple. La Escritura dice que Él nos da la habilidad a nosotros para hacer las riquezas. Él nos da el conocimiento, Él nos da la sabiduría, de Él proviene la inteligencia. De Él. No porque usted sea mero, ¿cierto? Verso 9 dice, pero yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Otra vez os haré habitar en tiendas como los días de la fiesta solemne. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Que después de condenar sus caminos pecaminosos, el Señor le recuerda a Israel su fiel provisión desde que los liberó de Egipto. Por eso les recuerda. ¿Se acuerdan que ustedes vivían en tiendas en el desierto? ¿Se acuerdan o no? Les proveí, los sustenté. ¿Se acuerdan de eso, no? Y obviamente el pueblo no podía negarlo. Ok, entonces yo también les puedo proveer ahora, porque ustedes son mi pueblo. Eso es lo que le está recordando Dios al pueblo de Israel. Durante 7 días, esto sale en Levítico 23, 42, 43. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Era volver a hacer lo mismo de antes, pero por 7 días. ¿Pero para qué? Para que pudiesen recordar la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, el sustento de Dios. Y eso tenían que hacerlo para que sus descendientes recordaran. Amén. Mire, el doctor Thomas Constable señala, la referencia a vivir en tiendas de campaña como durante la fiesta de los tabernáculos le recordó a Israel la experiencia del desierto. Durante este tiempo ellos habían disfrutado de una relación especialmente cercana con Dios. Ustedes se recuerdan cuando estaban en las tiendas, Dios se manifestaba en medio de las tiendas. La presencia de Dios ahí manifiesta en medio de ellos. Y eso es lo que Dios le estaba recordando. ¿Se acuerdan ustedes? Recuerden, yo estaba ahí, yo les hablaba, yo les proveía. Entonces recuerden eso. Por eso les digo, este capítulo es un llamado de atención para nosotros, hermanos. Debemos recordar que Dios es fiel,
que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios provee y sustenta para nuestras vidas. Dios suple, dice, conforme a su riqueza en gloria. Él sustenta. Entonces no miremos por otro lado. Verso 10. Yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas. Aquí está súper claro, ¿cierto? Dios trajo profetas. Dios le habló a su pueblo en reiteradas ocasiones para que el pueblo atendiera las palabras de Dios. Dios ha hablado persistentemente a través de la larga línea de profetas que envió para advertir a Israel y a Judá. Aunque rechazaron estos mensajes, Él continuó multiplicando visiones y símbolos, testificando a través de sus profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y Dios en este tiempo nuevamente nos vuelve a advertir a nosotros y usa su palabra. Segunda Reyes 17:13 dice: por eso el Señor dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y estatutos, obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Está claro, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:21 dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por la voluntad ¿de quién? De Dios y no de los hombres. Tenemos la palabra profética más segura en la cual tenemos que, dice, estar atentos. Dios usa su palabra, usa la predicación, usa un hermano, porque estamos en un cuerpo, para advertirte, para llamarte la atención. Hey, vamos mal, hermano, por ahí no es la cosa. Esa actitud no está bien, esa respuesta no está bien, no agrada a Dios. Hey, mira a tu familia, mira a tu esposa, a tus hijos. Tú eres la autoridad de esta casa. Hey, hijo, recuerda, honra a tu padre y a tu madre, porque estás honrando a Dios. Hey, recuerda que eres luz, que eres sal. Recuérdalo, porque nos están mirando. Entonces es un llamado de atención esto, hermano, a través de Oseas. Verso 11. Ya poco. Aunque Galaad tenga ídolos, ciertamente vanidad son. Aunque sacrifiquen toros en Gilgal, ciertamente sus altares serán montones en los surcos del campo. Este pueblo, está ubicado al este del río Jordán. Y Galaad representaba la idolatría de Israel. Por eso dice, aunque Galaad tenía muchos ídolos, eran vanidades inútiles, incapaces de salvar. Oseas, ¿qué es lo que hizo con este pueblo? Bueno, Dios a través de Oseas, por supuesto, condenó su falso adorar, incluido el sacrificio de toros en Gilgal, cerca de Jericó. Imagínense ustedes, el pueblo de Israel, que vieron todo lo que vieron, que experimentaron cosas que nosotros quizás nunca, pero sin embargo se volvieron a los ídolos y levantaron altares. Oseas 8:11 dice: Efraín multiplicó sus altares para ofrendas por el pecado. Esos altares se convirtieron en lugares para pecar. Gilgal se había convertido en un centro de adoración de ídolos y Dios estaba reprendiendo al pueblo por eso. Verso 12.
Jacob huyó a un campo de Aram. Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa. Oseas nuevamente continúa reflexionando sobre la vida de Jacob, recordándole a Israel el tiempo de sus antepasados en Padán Aram. Escapando de Saúl encontró esposa, dice. Jacob huyó a Aram y se hizo pastor al servicio de Labán. ¿Se acuerdan de esa historia? Que él dice que se enamoró de una mujer, dijo voy a trabajar 7 años. Y Labán era más engañador que Jacob, si era el tío. Y cuando le iba a entregar la que se supone que tenía que darle, le entregó otra. Ok, tuvo que trabajar 7 años más. 14 años. Y hay algunos que ni quieren esperar un par de añitos para casarse. Perdón, no tenía que decir eso. Jacob era engañoso por naturaleza, hermano. Pero el Señor usó estas circunstancias para madurarlo, para moldearlo. ¿Por qué? Porque él iba a ser el padre de estas 12 tribus. Y una de esas 12 tribus venía alguien de la tribu de Judá, nuestro Señor. Entonces Dios tiene que cumplir su plan. Y lo va a hacer cueste lo que cueste. Amén. Amén. Verso 13. Para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo, el Señor usó a un profeta. ¿Cuál era ese profeta? Gracias. Era Moisés, el profeta de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Para sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Profetas posteriores como Samuel preservaron y guiaron a Israel, al pueblo, a la palabra del Señor. O sea, si usted se puede dar cuenta, Dios usó cada situación, circunstancia, persona para cumplir su propósito. Y verso 14, con esto ya estamos finiquitando. Pero Efraín, dice, ha despertado su ira. Recuerden toda la advertencia que Dios le está haciendo al pueblo anteriormente. Su Señor hará caer sobre él la culpa de la sangre que derramó y devolverá sus injurias. Por eso el Señor le hará pagar sus crímenes y le devolverá sus injurias. O sea, si nosotros pensamos que vamos a pecar y no vamos a sufrir las consecuencias, estamos equivocados. Así que para que tomemos en cuenta esto, hermano, Dios nos advierte, pero vamos a tener que pagar las consecuencias. Así que tenemos que tener cuidado. Oseas declara que han provocado amargamente a Dios a ira a través del derramamiento de sangre y la maldad. Por tanto, el Señor permitirá que las consecuencias de su culpa vuelvan sobre ellos. Aunque actualmente han prosperado, el juicio venidero secará su tierra y saqueará sus riquezas. Estos dos, el reino del norte y el reino del sur, al final fueron llevados cautivos por los asirios y por los babilonios. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay esperanza en el Evangelio, ¿no? Dios tiene misericordia, hermano. Todo esto para que se cumpla el plan de redención. Todo esto para que venga alguien. Porque nosotros no podemos cumplir la ley. No podemos ser justos solos. Necesitamos a alguien. Necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo. Necesitamos ese sacrificio, esa sangre derramada para obtener vida eterna y salvación. Porque solo no podemos. Como les decía delante, de modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo ahora, gracias al Señor. Estamos ahí dentro de, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hemos sido justificados por Cristo. Hemos sido santificados.
Estamos en un proceso de santificación. Hemos sido regenerados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor por Jesús. Aplicaciones prácticas. Oseas 12:4 dice que Jacob luchó con el ángel y venció y lloró y le suplicó su favor. Esto nos habla a nosotros de perseverar, hermano. Tenemos que perseverar en la comunión, en la oración. Ser persistentes en esto. Y a todos nos cuesta, ¿sí o no? Ahí dijeron todos amén. ¿Es verdad? Pero tenemos que seguir en esto. En Oseas 12:6 dice, así tú por tu Dios demuestra amor y justicia y espera siempre en tu Dios. Esto nos habla a nosotros de arrepentimiento y restitución. Por eso les decía adelante, una cosa es pedir perdón, otra es arrepentirse, pero otra es restituir lo malo que hemos hecho. Porque podemos quedarnos solamente en el pedir perdón y arrepentirnos y restituimos. ¿Cuándo? Hay que hacer cosas. Tenemos que identificar áreas de pecado en nuestra vida y tomar medidas concretas para arrepentirnos y restituir esto. Esto podría incluir disculpas sinceras a alguien o devolver algo que usted ha tomado indebidamente. ¿Ha afectado a alguna persona? Hay que restituir, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Recuerde que Dios nos llama a hacer justicia, a vivir de manera humilde, a hacer reparaciones en relaciones rotas. Porque si entendemos el Evangelio, si entendemos el perdón de Dios por nosotros sin merecerlo, tenemos que llevar esto a la práctica. Tenemos que perdonar, tenemos que tener misericordia. Porque somos inmerecedores. Y de verdad que hay gente que no se lo merece. Literal. Pero Dios no nos pide eso. Dios nos pide que pidamos perdón y que perdonemos. Oseas 12:9 dice, pero yo, el Señor tu Dios, desde que te saqué de Egipto, te haré vivir en tiendas de campaña como en los días de las fiestas señaladas. Esto nos lleva a nosotros a evitar hipocresía en las relaciones. Evaluar la autenticidad de nuestras relaciones. Evitar la hipocresía significa vivir de manera coherente con nuestros valores cristianos, en lugar de limitar nuestra fe a momentos específicos. Eso es lo que Dios nos está diciendo. O sea, sé coherente. Tú dices ser, sea entonces pues. Sea cristiano, sea hijo del Señor. Oseas 12:7 decía, es comerciante y en su mano hay balanzas falsas. Bueno, aquí nos habla de justicia y de generosidad. Los que son comerciantes, reflexionar sobre nuestras prácticas comerciales y financieras. Buscar justicia en nuestras transacciones, evitar la codicia, practicar la generosidad, contribuyendo a causas benéficas, ayudando a los necesitados. O sea, hay harto por hacer. Y por último, Oseas 12:13 dice, por la mano de un profeta el Señor sacó a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Esto nos llama a restaurar relaciones nuevamente. Considerar la restauración de relaciones rotas. Buscar la intervención divina. Hay cosas que no las vamos a poder solucionar nosotros. Necesitamos que Dios intervenga. Dios sabe cómo hacer las cosas. El Espíritu Santo quebranta los corazones, hermano.
Y cuando sea posible, trabajar activamente en la reconciliación, reconociendo que Dios puede usar instrumentos humanos, porque somos un cuerpo, para lograr su propósito redentor. Eso es lo que nos enseña Oseas capítulo 12. Primero, depender de Dios, volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y ser agradables al Señor. Amén.